La conexión invisible. La historia comienza con el sonido agudo de los zapatos de un cirujano contra un suelo de mármol blanco. La cámara lo sigue por pasillos de hospital estériles y muy iluminados. Suena una banda sonora sombría y tensa. Nunca imaginó que al entrar en ese quirófano, su vida cambiaría para siempre. Un niño al borde de la muerte. Una madre llena de secretos. Un pasado que creía haber dejado atrás. Pero al salvar a ese niño, el doctor Oliver Vance descubre una verdad devastadora. Es el padre que nunca supo que era. Antes de empezar, ¿crees en el destino? Cuéntanos qué piensas en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más historias impactantes. La mañana comenzó con el golpeteo rítmico de los zapatos contra el mármol blanco. Los pasillos del Hospital Central de Londres estaban demasiado iluminados para un hombre que llevaba vidas en sus manos. Oliver Vance ya iba por su tercer café cuando la radio interna rompió el silencio con una urgencia que le atravesó el pecho. Código rojo, trauma pediátrico, llegada inmediata, accidente de coche, víctima inconsciente. Se levantó antes de que terminara el anuncio. Su cuerpo reaccionó en piloto automático. Pero por dentro, algo vaciló. Estaba acostumbrado al caos. 20 años lidiando con cerebros rotos, vidas decididas en segundos y elecciones que lo cambian todo. Pero había algo en el tono de esta emergencia, algo que no podía nombrar. Pero lo sintió. Corrió por el pasillo, ajustándose la bata de laboratorio. En la entrada de urgencias, dos paramédicos abrieron de golpe las puertas de la ambulancia. Allí estaba él, pequeño, frágil, un niño de unos 4 años, inconsciente, con la cara manchada de sangre seca y un vendaje improvisado alrededor de la cabeza. Oliver se detuvo. Por un segundo, solo uno, el tiempo pareció detenerse. Sus ojos se clavaron en el niño como si su vida estuviera retrocediendo. El sonido de la camilla al ser empujada, los gritos de las enfermeras a su alrededor, todo desapareció. Solo estaba el niño y un nudo en su estómago. «Doctor Vance, ¿está bien?» Parpadeó y volvió en sí. «Sí. Sala de trauma 3. Ahora. Yo me encargo de este caso». Sin dudarlo, empujó la camilla con sus propias manos. Sus pasos apresurados resonaban en las paredes como tambores. Los ojos del niño estaban cerrados. Su respiración débil. Su ritmo cardíaco irregular. Oliver sabía exactamente lo que estaba pasando. Un hematoma subdural en expansión. El cerebro estaba presionando contra el cráneo. Cada minuto contaba. Cada segundo estaba robando una vida. Dentro de la sala, todo se movía rápido. Guantes, mascarillas, equipo. Una enfermera pidió instrucciones. Oliver no respondió. Ya estaba al otro lado de la camilla analizando los escáneres. Las pupilas del niño no reaccionaban a la luz. Hagan una tomografía computarizada ahora. Si se confirma, vamos directo a neurocirugía. Que alguien llame al centro quirúrgico. Doctor Vance, ¿está seguro? El otro médico de guardia está en camino. La miró a los ojos como si hubiera dicho una blasfemia. Este niño me necesita. Ahora. Nadie se atrevió a contradecirlo. Mientras la sala se movía, Oliver miró al niño y algo dentro de él gritó, pero en silencio. Como si hubiera olvidado algo, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún no había comprendido. El vendaje en la cabeza del niño estaba suelto. Oliver se acercó, quitándoselo con cuidado, observando la piel herida, los cortes. Pero fue lo que vio alrededor de las heridas lo que lo paralizó por un breve instante. El pelo castaño claro, la estructura de la cara, la forma de la boca. No tenía sentido, pero era demasiado familiar. «Concéntrate», murmuró solo para sí mismo. 2 minutos después apareció la tomografía. La hemorragia era crítica. El niño tenía menos de 1 hora, tal vez. Oliver miró los monitores. Respiró hondo y dijo, «Llamen al quirófano. Intúbenlo. Vamos a entrar». Dentro de la sala de cirugía, el aire era denso, casi irrespirable. Una enfermera le entregó el bisturí. Oliver ajustó las luces. La cabeza del niño estaba inmovilizada. Los cables pulsaban a su alrededor. Electrocauterio, aspirador, separador. ¿Listos?
incisión temporal anterior. Cada palabra cortaba el aire como un veredicto, pero con cada capa que abría, la tensión aumentaba. Había realizado cirugías más difíciles, había salvado vidas en estados mucho peores. Pero había algo en su cuerpo, un peso en sus manos, una vacilación entre sus dedos que lo ponía nervioso. Es solo otra cirugía, se repetía a sí mismo. Pero por dentro, sabía que no lo era. El equipo trabajaba en silencio. Sabía que no había lugar para el error ni para las palabras. Oliver siguió el protocolo, localizó el coágulo, comenzó el drenaje con precisión, pero su corazón latía como si su propia vida estuviera en juego, como si cada movimiento fuera personal. La sala estaba en completo silencio, excepto por el pitido intermitente de las máquinas. Oliver no oía nada más, solo el sonido interno de su propia respiración. Una enfermera comentó que el niño estaba aguantando. Oliver miró de reojo. Va a lograrlo. Tiene que hacerlo. Y cuando se dio cuenta de lo que había dicho, sintió un frío recorrerle la espalda. No era el tipo de cosa que solía decir. Nunca hablaba así. Nunca dejaba entrar la emoción. Su mano tembló ligeramente, casi imperceptiblemente. Pero lo sintió. 2 horas después, la cirugía había terminado. El drenaje fue un éxito. Las constantes vitales se estabilizaron. Oliver se alejó de la camilla. Se quitó la mascarilla, sudoroso, sin aliento. Miró de nuevo la cara del niño, ahora limpia, inerte, pero viva. ¿Qué era lo que su cuerpo había estado gritando? Una enfermera se acercó. «Doctor Vance, ¿quiere que llamemos a la madre?» No respondió de inmediato. Seguía atrapado en esa imagen, la piel clara, los rasgos finos, la opresión en el pecho que había sentido desde el primer vistazo. Y entonces, sin saber por qué, respondió, «Sí, tráiganla. Ahora». Oliver caminó hacia el lavabo donde se frotó las manos, aunque ya estaban limpias. El agua corría por sus muñecas. Se miró en el reflejo. Su rostro estaba tenso, sus ojos profundamente sombreados, la mirada de alguien que por primera vez en años no estaba seguro de nada. Sus manos se apoyaron en el lavabo. Su cuerpo estaba encorvado. «¿Qué te está pasando?», le susurró a su reflejo. Pero no hubo respuesta. Solo esa presión en el pecho que se negaba a desaparecer y un extraño vacío que palpitaba como una advertencia. Como si su vida acabara de ser abierta y cosida de nuevo sin anestesia. Afuera, el hospital seguía como siempre. Gente llegando, gente llorando, gente esperando. Pero para Oliver, todo había cambiado. Solo que aún no sabía cuánto. ¿Qué crees que le está pasando a Oliver? ¿Crees que sabe quién es la madre del niño? Descubre lo que sucede a continuación en la segunda parte. Dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Segunda parte. Un pasado revelado. El pasillo parecía hacerse más estrecho. El aire se sentía escaso. Sophie se sentía atrapada en una pesadilla, pero tenía los ojos abiertos y los pies en el suelo. El sonido de las sirenas aún resonaba en su cabeza. No había duda. Esto era real. Estaba sola, sentada en un banco de plástico duro donde nadie debería pasar más de unos minutos. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado. Sus manos temblaban y las apretaba con fuerza, tratando de mantener a raya el pánico. Cada segundo que pasaba traía consigo una pregunta cruel. ¿Y si no lo logra? Su hijo, la única razón por la que había soportado los últimos años, ahora se debatía entre la vida y la muerte, y ella estaba indefensa. Una enfermera de pelo canoso se acercó con cautela, sosteniendo una tabla con papeles contra su pecho. Su voz era suave, pero firme. «¿Le gustaría un vaso de agua, señora?» Sophie negó con la cabeza, sin siquiera mirar a la mujer. No podía. Le dolía el pecho como si algo lo estuviera comprimiendo, como si respirar fuera un esfuerzo imposible. La enfermera dudó, pero se quedó allí, observando, y entonces dijo algo que no debería haber dicho. «El cirujano a cargo es el doctor Oliver Vance. Ha estado con su hijo desde que llegó». El mundo se detuvo, literalmente. Las palabras no eran solo información. Explotaron dentro de su cabeza como una sentencia de muerte. Oliver. No podía ser. Tragó saliva y por primera vez desde el accidente levantó la vista. El nombre resonó como un fantasma que había intentado enterrar cada día durante los últimos 4 años. «¿Oliver Vance?»
Se levantó lentamente, sus piernas apenas la sostenían. ¿Está segura? Su voz salió baja y rota. La enfermera asintió. Sí, señora, tomó el caso tan pronto como ingresó el niño. La visión de Sophie se nubló. Su corazón se aceleró. No, no, él no puede saberlo. No puede enterarse. Sophie se giró, retrocediendo como si le hubieran disparado. La enfermera se sobresaltó. Pero Sophie ya estaba apoyada contra la pared fría. Intentó controlar el pánico. Lo sabía. Sabía que si Oliver veía al niño, no, no podía verlo. No podía saberlo. Pero era demasiado tarde. Esa puerta ya se había cerrado. Y Oliver estaba dentro. El accidente había ocurrido rápidamente. Una intersección mal iluminada. Un conductor distraído. Un crujido espantoso. Sophie todavía podía oír el sonido de los cristales rotos. Recordaba su grito. Recordaba el cuerpo inerte de su hijo en el asiento trasero. No hubo tiempo para pensar. Salió del coche, ensangrentada, con las rodillas raspadas y el vestido roto. Tomó a su hijo en brazos y corrió. No esperó a una ambulancia. No confiaba en el sistema. Solo quería llegar a un lugar donde pudieran salvarlo. Pero nunca, bajo ninguna circunstancia, habría entrado en este hospital si hubiera sabido que Oliver todavía trabajaba allí. Había jurado que se había ido, que se había mudado, que nunca más se cruzaría en su camino. Eligió este hospital porque era el más cercano, el más rápido, el único que podía salvar a su hijo a tiempo. Pero ahora estaba atrapada aquí, en un torbellino que había jurado no volver a enfrentar jamás. Sophie volvió a sentarse, con el rostro pálido y la piel helada. Necesitaba pensar. Rápido. Si Oliver veía al niño y lo reconocía, y si el niño decía algo, y si esa maldita marca de nacimiento seguía ahí, se pasó las manos temblorosas por la cara. Recordaba las noches en que había soñado con este momento. No así, con miedo y desesperación, sino de una manera en que su reencuentro pudiera ser real, sincero. Pero el tiempo había pasado, y el miedo se había apoderado de todo. Oliver no sabía que su hijo existía, y ahora, por un cruel giro del destino, estaba con él. Levantó la vista y vio a un médico salir de la sala de cirugía. Su corazón casi se le salió del pecho. Pero no era Oliver. Volvió a bajar la mirada, con la mente dando vueltas. Si se enteraba, todo saldría a la luz. No se trataba solo del niño, se trataba de todo lo que había quedado atrás. Las llamadas ignoradas, la visita que nunca se hizo, las palabras que quiso decir pero no tuvo el valor. Pero también se trataba de lo que le habían hecho, lo que la madre de Oliver le había dicho, el miedo muy real que tenía de perderlo todo. Oliver no lo sabía, nunca lo supo, y si se enteraba ahora, Sophie no estaba preparada, no sabía si podría soportar esa mirada, ese juicio, porque aunque la habían alejado, fue ella quien guardó silencio, fue ella quien desapareció, y el mundo solo vería una cosa. Le había ocultado un hijo a su padre. Los minutos se hicieron eternos. Sophie intentaba controlar su respiración, pero era como si el aire no le llegara a los pulmones. El dolor de cabeza empeoraba. El dolor en su pecho era constante. Veía pasar a otros pacientes, a enfermeras yendo y viniendo. Pero todo parecía lejano. El sonido de las puertas automáticas al abrirse resonó en el pasillo. Sophie levantó la cabeza de golpe. ¿Era Oliver? Todavía no. Quería levantarse e irse. Quería sacar a su hijo de allí. Pero eso era imposible ahora. Estaba sedado, intubado, luchando. ¿Y Oliver? Oliver era su única esperanza. La cruel ironía de la vida. La única persona de la que había huido toda su vida era la única que podía salvar a su hijo. Se llevó las manos a la cara, apoyando los codos en las rodillas. Intentó contener las lágrimas que amenazaban con desbordarla. Pero una lágrima cayó, y luego otra. Y entonces su cuerpo cedió. Sophie lloró en silencio, sin sonido, sin desesperación, solo dolor. Era un llanto que había contenido durante 4 años. Un llanto que había fingido tragar tantas veces que había olvidado cómo se sentía dejarlo salir. Se acurrucó en el banco, con el pelo cayéndole sobre la cara, su alma suplicando alivio.
La culpa venía en oleadas. Sabía que debería haber enfrentado todo hace años, pero no pudo. Y ahora no había escapatoria. Respiró hondo, tratando de recomponerse. Se secó la cara con la manga de su blusa. Su hijo la necesitaba fuerte, y si Oliver se enteraba, tendría que soportarlo. Sola, como siempre. La puerta de la sala de cirugía se abrió lentamente. Sophie levantó la vista, sobresaltada. Su corazón latía tan fuerte que dolía. Vio su silueta, incluso con mascarilla, incluso con ojos cansados, lo supo al instante. Oliver estaba allí, pero él no la vio. Todavía no. Estaba hablando con una enfermera, su expresión seria, su cuerpo tenso. Sophie giró la cabeza tan rápido como pudo, bajó la mirada, fingiendo buscar algo en su bolso. Su cuerpo temblaba, sus manos se sentían como piedras. Podía oler su aroma, el mismo olor a hospital, a café aguado y a largas madrugadas. 4 años sin ese rostro, sin esa presencia. Y ahora el hombre que más había amado estaba a menos de 10 pies de ella, y no sabía cuánto tiempo más podría mantener la verdad oculta. ¿Quién crees que es responsable de todo este lío? ¿Sophie por ocultar la verdad u Oliver por no buscarla? ¿Qué harías en su situación? Dínoslo en los comentarios. La verdad está a punto de ser revelada y lo cambiará todo. No te pierdas la siguiente parte de esta emotiva historia. Dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para ser el primero en saber qué sucede. Tercera parte. La marca de un padre. El monitor cardíaco emitía su pitido constante como un metrónomo implacable. Oliver estaba de pie junto a la cama, pero su mente ya no seguía el ritmo de la medicina. Sus ojos estaban fijos en la piel frágil del hombro izquierdo del niño, justo debajo del vendaje. Era pequeña, casi imperceptible, pero reconocería esa marca en cualquier lugar. Una mancha de nacimiento de color vino oscuro, con bordes irregulares y una forma extraña que se parecía a una hoja retorcida. Oliver permaneció inmóvil. El bisturí había sido guardado, los cables desconectados. Las enfermeras habían salido de la sala, pero él seguía allí, observando, sintiendo un extraño peso en el estómago. La marca, la misma que él tenía, la misma que llevaba su padre. Un rasgo genético raro que siempre fue motivo de bromas en la familia. La marca de los Vans, decían, como si fuera una firma invisible pasada de padre a hijo. Oliver miró al niño, tan pequeño, tan familiar. Su mente intentaba resistirse, buscaba cualquier explicación lógica. Podría ser una coincidencia, podría ser otra condición genética, podría ser cualquier cosa, excepto lo que empezaba a sospechar. Pero cuanto más huía de ello, más se le oprimía el pecho. Se acercó un poco más, tocó suavemente la piel alrededor de la marca. El niño no reaccionó. Seguía sedado. Pero ese toque en su hombro provocó un dolor profundo en Oliver, como si un fragmento de la verdad intentara salir. Oliver susurró sin darse cuenta. Esa marca no puede ser, pero lo era, lo sabía. Dio un paso atrás, respiró hondo, otro paso atrás. Sus ojos volvieron al rostro del niño, las pestañas finas, la nariz ligeramente redondeada. No lo había notado antes, pero ahora era imposible no verlo. Estaba viendo más allá de la medicina. Estaba viendo lo que su instinto le había estado gritando desde el momento en que entró la camilla. Oliver miró a su alrededor. La sala estaba vacía. Solo él y ese niño. Y un secreto a punto de estallar. Sus dedos temblaron al coger el historial médico. Necesitaba revisar la historia. Necesitaba saber quién era la madre del niño. Revisó la información escrita a toda prisa en el ingreso. Nombre del niño, Leo. Edad, 4 años. Sexo, masculino. Debajo, el nombre de la persona responsable. Oliver se detuvo. Sus ojos se quedaron en esa línea más tiempo de lo debido. Sophie Carter. El aire se le escapó del pecho en un jadeo. Las palabras se volvieron borrosas por un instante. Lo leyó una y otra vez. Fue como si el tiempo hubiera retrocedido 4 años en cuestión de segundos. ¿Sophie? La misma. Oliver dejó caer la carpeta sobre la mesa. Su corazón latía sin ritmo. Ella estaba aquí.
Ella era la madre. Y ese niño, su cuerpo empezó a moverse sin que él se diera cuenta. Salió de la sala de cirugía con paso decidido, pero su mente estaba nublada. El pasillo parecía más largo, el hospital más ruidoso, pero nada detuvo sus pasos. Pasó junto a enfermeras, pacientes, murmullos, hasta que la vio, sentada, con la cabeza gacha, sola. Sophie. Oliver se detuvo a unos metros de ella. El mundo entero se detuvo con él. No había visto esa cara en años, pero no la había olvidado. Ni sus ojos, ni sus gestos, ni esa forma en que siempre parecía lista para huir. Ella levantó la vista, y cuando sus miradas se encontraron, la verdad pasó entre ellos sin necesidad de una sola palabra. Oliver dio un paso más. Sophie intentó ocultarse, pero sus ojos lo decían todo. Miedo, culpa, la certeza de que había llegado el momento que más temía. No dijo nada. Solo le tendió la carpeta con el nombre del niño. Sophie no la tomó. Se quedó allí, inmóvil, mirándolo. Y en ese silencio hubo más palabras que en cualquier conversación. Oliver rompió el silencio. Su voz era ronca, contenida, casi sin fuerza. ¿Es tu hijo? Sophie cerró los ojos por un segundo. Luego asintió levemente. Oliver respiró hondo. Se pasó una mano por el pelo. ¿Y tiene 4 años? Ella asintió. 4. A Oliver se le secó la garganta. Esa marca de nacimiento en su hombro. Sophie intentó contener las lágrimas. Lo sé. Oliver se apoyó en la pared detrás de él. Necesitaba algo que lo sostuviera. Nunca me lo dijiste. Ella se levantó lentamente. Su cuerpo temblaba, pero mantuvo la cabeza en alto. ¿Por qué? No tuve elección. ¿Qué quieres decir con que no tuviste elección? Dijo él con la voz quebrada. Desapareciste. Me quitaste la oportunidad de ver nacer a mi hijo. Sophie guardó silencio. El hospital a su alrededor ya no existía. Solo ellos, y un pasado que hasta ahora había permanecido oculto. Oliver insistió. ¿Por qué lo hiciste? Ella se mordió el labio. Se tragó las lágrimas y habló en voz baja. Intenté decírtelo más de una vez. Pero cuando lo intenté, tu madre me amenazó. Dijo que si aparecía, si decía algo, destruiría mi vida. Oliver frunció el ceño. ¿Mi madre? Sí. Ella le sostuvo la mirada. Lo supo desde el principio. Cuando supe que estaba embarazada, fui a tu casa. Quería verte, pero ella me echó. Me dijo que si volvía a acercarme a ti, haría todo lo posible por quitarme al bebé, que tenía abogados, contactos, dinero. Oliver se quedó en silencio. Su mundo empezó a desmoronarse desde dentro. Dijo que tú no querías saber nada, que yo solo estaba estorbando, que ya estabas con otra persona. Los ojos de Sophie se llenaron de lágrimas. Me fui porque tenía miedo, porque estaba sola, porque pensé que nadie me creería. Oliver no podía respirar normalmente. El peso de sus palabras cayó como piedras sobre su espalda. Y al mismo tiempo, una parte de él gritaba que seguía sin tener sentido. Pero, ¿por qué no lo intentaste nunca más? ¿Por qué no insististe? Ella dio un paso hacia él. Su voz era más firme ahora, porque me fui pensando que era la única forma de proteger a mi hijo. No sabía hasta dónde llegaría. Y cuando me encontré sola con un bebé en brazos, lo único que supe hacer fue seguir adelante y desaparecer. Oliver se pasó las manos por la cara. Era demasiado para procesar. Entonces, ¿es verdad?, preguntó. Su voz más suave, más débil. Sí, respondió ella sin dudar esta vez. Es tu hijo. Oliver se quedó quieto. Las palabras resonaron dentro de él como un trueno. Cerró los ojos. Las imágenes comenzaron a formarse en su mente. Un niño de 4 años llamando papá a otro hombre. Alguien que no era él. Alguien ocupando el lugar que debería haber sido suyo. Apretó la mandíbula. Me quitaste 4 años de su vida. Dijo, no como una acusación, sino como alguien que acaba de descubrir que le han robado sin saberlo. Sophie bajó la mirada, pero no dijo nada. Oliver dio otro paso para alejarse. Sus ojos se endurecieron. Necesito estar solo. Ella intentó decir algo, pero él ya se estaba dando la vuelta, y entonces, sin mirar atrás,
Desapareció por el mismo pasillo por el que había venido. Y ahora no había forma de volver atrás. ¿Podrá Oliver perdonar a Sophie por guardar este secreto? ¿Creerá su historia sobre su madre? Dinos lo que piensas en los comentarios. La confrontación se acerca, y la verdad dolerá aún más. No te pierdas la siguiente parte de esta emotiva historia. No olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones, por supuesto. Cuarta parte. El ajuste de cuentas. El sonido de sus pasos al alejarse fue más cruel que cualquier palabra. Sophie se quedó en el mismo lugar, como si el suelo le hubiera drenado la fuerza del cuerpo. Tenía el pecho apretado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y el sabor amargo de lo que había intentado evitar durante 4 años ahora la ahogaba por dentro. Intentó llamarlo, pero la voz no le salía. El impacto de la mirada de Oliver todavía dolía. No era simple ira, era el dolor de alguien que se sentía robado, y no había argumento que pudiera deshacer eso. Sophie se pasó la mano por la cara, intentando detener el temblor. Su cabeza le decía que había hecho lo necesario para proteger a su hijo, pero su corazón gritaba por algo que no sabía si aún tenía: el perdón. Oliver entró en la sala de médicos y cerró la puerta con llave. Se sentó en el suelo. Ni siquiera pudo llegar a una silla. Apoyó la cabeza contra la pared fría. Su bata de laboratorio todavía estaba húmeda de sudor, y sus ojos estaban fijos en el techo, como si una respuesta fuera a caer de allí. Era demasiado. El niño era suyo. No podía dejar de ver la cara del pequeño. La misma nariz, la misma forma de respirar al dormir, la maldita marca de nacimiento en su hombro, la marca que él tenía. Y Sophie, la mujer que había amado más que a nadie, que un día desapareció sin decir adiós, que le rompió el corazón sin una carta, sin una explicación. Ahora estaba aquí, con su hijo en brazos. 4 años, 4 malditos años. Oliver sintió que le ardía el pecho. No era solo dolor, era humillación. ¿Cómo tuvo el valor? ¿Cómo tuvo el valor de seguir adelante sola, de criarlo sin decir una palabra? Se levantó lentamente. Tiró la bata en un rincón y se lavó la cara en el lavabo. Sus manos aún temblaban. La rabia no era solo contra ella, era también contra sí mismo, por no haberse dado cuenta, por no haber insistido, por haber dejado morir esa historia sin luchar por ella. Pero ahora no podía fingir que no había pasado nada. Pasó más de una hora. Sophie seguía en el mismo banco, sus ojos fijos en la puerta de la UCI. La enfermera ya le había ofrecido agua, café, una manta. Ella lo había rechazado todo. Solo quería saber si su hijo iba a despertar y si Oliver volvería. Pero cuando oyó el sonido de sus pasos, sintió que se le encogía el estómago. Oliver se detuvo a unos metros de ella. No se veía igual. Su mirada era dura, su expresión cansada, su pecho tenso. Sophie se levantó lentamente. ¿Oliver? Él no respondió. Por favor, escúchame. Levantó la mano cortando cualquier intento de explicación. Solo responde una cosa. Su voz era baja pero llena de tensión. ¿Sabías desde el principio que era mío? Sophie dudó. Luego asintió. Oliver soltó una risa seca, casi un suspiro de incredulidad. Entonces fue tu decisión borrarme de su vida, como si no existiera. No fue así, intentó ella. No. Él se acercó más con los ojos fijos en los de ella, porque se ve exactamente así. Sophie se mordió los labios. Sintió que las lágrimas querían salir, pero no las dejó. Intenté buscarte, Oliver. Lo juro, pero tu madre me apartó. Me aplastó con sus palabras. Dijo que si decía algo, nunca me creerías, que lucharías por la custodia, que me llamarías cazafortunas. Entré en pánico. ¿Mi madre? Él parecía confundido. Ella ni siquiera lo sabía. Sí, lo sabía. Sophie le sostuvo la mirada. Se reunió conmigo a solas. Me echó. Me dijo que ella se encargaría de ti, que yo ya no necesitaba estar en tu vida. Oliver tragó saliva. Podrías haber insistido. Podrías haberme enviado una carta, un correo, cualquier cosa. ¿Y me habrías creído? Respondió ella sin miedo esta vez. ¿O me habrías acusado de querer algo? Estaba embarazada, sola, asustada. Y me echaron de tu casa como basura. Seguí adelante.
No por mí, por él. Oliver se quedó en silencio unos segundos. El sonido del hospital llenó el vacío entre ellos. Él habla de ti todos los días, dijo Sophie. Aunque no sabe quién eres, habla de un papá imaginario, alguien que lo protege en sus sueños, que vendrá algún día. Oliver cerró los ojos. El impacto de esas palabras le atravesó el pecho como un cuchillo. Me quitaste eso, susurró. Sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primer papá. Sophie bajó la mirada. ¿Y crees que fue fácil para mí? ¿Crees que no lloré cada noche por haber hecho eso? Oliver dio otro paso para alejarse. Lo decidiste tú sola. Ella respiró hondo. Sí, lo hice. Y me culpo por ello todos los días. Pero no podía arriesgar a mi hijo en medio de una guerra familiar. Sabía hasta dónde podía llegar tu madre. ¿Y tú? Estabas tan lejos, Oliver, tan fuera de mi alcance. Oliver se pasó una mano por la cara. Lo que más quería era gritar, pero no podía. Todo dolía demasiado. ¿Y ahora? ¿Qué esperas de mí? Sophie se encogió de hombros. Nada. Solo quiero que él esté bien. Es todo lo que importa. Oliver la miró con más calma, por primera vez desde que todo salió a la luz. Parecía agotada. No era una villana, no era una mujer fría, solo alguien que cargaba con mucho más de lo que debería. Y eso lo confundió aún más. Deberías haber confiado en mí, dijo él en voz baja. Y tú deberías haberme amado lo suficiente como para luchar por mí cuando todo se vino abajo. Respondió ella con firmeza. El silencio volvió, pero no era el mismo de antes. Ahora era denso, lleno de verdades que habían tardado 4 años en salir a la superficie. Oliver desvió la mirada. Sabía que esto era solo el principio. La herida estaba abierta, y la sangre todavía corría. La verdad sobre la madre de Oliver ha sido revelada. ¿Crees que Oliver ahora verá la perspectiva de Sophie? ¿Se enfrentará a su madre? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. La tensión está en su punto más alto, y las partes finales de la historia están a punto de ser reveladas. No te lo pierdas. Dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Quinta parte. La traición completa. El cielo amaneció gris. Era una de esas mañanas en las que el cielo parecía saber más que tú. La llovizna golpeaba las ventanas del hospital, lavando el silencio que se había acumulado entre las paredes blancas y los pasillos fríos. Oliver estaba de pie frente a la ventana de la sala de médicos, sin la bata, con la camisa arrugada y la mirada perdida en el horizonte. Le palpitaba la cabeza, como si el peso de todo lo que había descubierto la noche anterior le hubiera dejado marcas físicas. Apenas había dormido. La imagen de Leo en esa cama lo seguía como un fantasma. Su hijo. Era extraño pensar de esa manera, casi surrealista, como si le hubieran arrebatado una vida que nunca vivió. ¿Y Sophie? Oliver cerró los ojos por un momento. Respiró hondo. El sabor amargo de la rabia seguía atascado en su garganta. Ella había mentido. Lo había borrado. Pero, de nuevo, no había un solo recuerdo de esa época en el que hubiera notado una señal, ni una llamada perdida, ni una carta, ni un correo electrónico. Solo ausencia. Y ahora ella quería explicarse, como si una explicación fuera suficiente. El coche de Oliver corría por las viejas calles del barrio donde creció, sus manos firmes en el volante, pero su mente en ruinas. El mundo exterior seguía a su ritmo habitual. Coches pasando, niños cruzando la calle, un vendedor de fruta gritando en la esquina. Pero por dentro, todo se había detenido. La duda era diferente ahora. Ya no solo dolía que Sophie le hubiera ocultado un hijo, dolía imaginar que ella no había tenido otra opción. Y peor, dolía saber que él confió más en un silencio cómodo que en el amor que una vez sintió por ella. Aparcó frente a la casa de sus padres. La fachada era la misma de su infancia. Paredes blancas, una verja de hierro negro, un jardín impecable. Pero ahora todo parecía frío, como el decorado de una película sin alma. Salió del coche, atravesó la verja y subió los escalones del porche. Ni siquiera tocó el timbre. Usó la llave de repuesto que siempre llevaba. Como si, en el fondo, supiera que la volvería a usar algún día. Cuando entró,
Lo envolvió el familiar olor a lavanda y cera para madera. En el sofá, como si lo estuviera esperando, estaba Eleanor, su madre, sentada con una postura perfecta, el pelo recogido en un moño bajo, una taza de té elegantemente apoyada en la mesita. Lo miró con una serenidad que dolía. Oliver, qué sorpresa. Él no respondió de inmediato. Caminó hacia la mesa del comedor. Sacó de su bolsillo la foto que había tomado en el hospital. Una imagen simple de Leo durmiendo con tubos en el brazo, pero con un rostro sereno. Puso la foto sobre la madera oscura. Eleanor no se movió. Oliver levantó la vista. ¿Por qué me hiciste esto? Su voz era baja, contenida, pero con el peso de algo que llevaba mucho tiempo guardando. Eleanor dejó la taza con cuidado. Lo miró. Oliver, te estábamos protegiendo. Él apretó los puños, protegiéndome. Me robaron. Cogió la foto, sosteniéndola frente a ella. Me quitaron la oportunidad de ser padre. Su padre, Marcus, apareció en el pasillo, atraído por el sonido de las voces. Llevaba su pijama de siempre y una expresión cansada. Oliver, hijo, ¿qué está pasando? Oliver se giró hacia él, con los ojos ardiendo. Ella lo sabía, desde el del principio. Sabía que Sophie estaba embarazada. Y la echó. La echó de la casa, papá. Marcus miró a Eleanor. Ella no se inmutó. No era la adecuada para ti, dijo ella finalmente. No tenía estabilidad. No venía de una familia sólida. Estabas empezando tu carrera. Lo habría arruinado todo. Oliver se acercó a ella. Me quitaste la oportunidad de ver nacer a mi hijo, de oírle decir papá por primera vez. Eleanor tragó saliva, pero no se disculpó. No lo habrías entendido en ese momento. Fue lo mejor. Oliver se rió, un sonido seco y hueco. ¿Lo mejor para quién? Miró a su padre. Tú lo sabías. Marcus dudó. Su mirada fue de Eleanor al suelo. Yo no lo sabía todo, solo que Sophie había venido, y tu madre me dijo que intentaba sacarte dinero. Oliver negó con la cabeza. Destruisteis una parte de mi vida, una parte que nunca recuperaré. Eleanor seguía sentada, orgullosa. Ahora lo tienes todo. Reconocimiento, estabilidad, un futuro. Ella te habría arrastrado hacia abajo. Oliver cerró los ojos. Las palabras de Sophie volvieron a él como una ola amarga. Me amenazó. Dijo que si insistía, me destruirían. Huí porque no tenía otra opción. Se giró, caminó hacia la puerta. Ya no quiero nada de vosotros, ni consejos, ni disculpas. Desde hoy, nadie más decide por mí. Ni sobre mi vida, ni sobre mi hijo. Eleanor se levantó, pero él ya se estaba yendo. Marcus dio un paso como para seguirlo, pero se detuvo a mitad de camino. Oliver no miró atrás. Bajó los escalones, con los ojos ardiendo. El cielo empezaba a despejarse tras la lluvia de la noche, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo diferente en el pecho. Ya no era rabia, era un propósito frío y silencioso. Sexta parte, un nuevo amanecer. El silencio dentro del coche era pesado. Oliver conducía por las calles de la ciudad, con las manos firmes en el volante, pero la mente en ruinas. Aparcó y caminó hacia el hospital. No sabía cómo reaccionaría Sophie, pero ahora lo sabía. Sabía que había creído mentiras. Sabía que había dejado que el miedo hablara más alto que el amor. Y sabía, sobre todo, que ella merecía algo que nunca recibió de él. Una disculpa. Caminó hacia su habitación. La puerta estaba ligeramente entreabierta. La empujó con cuidado. La luz era tenue. Leo estaba dormido. Su rostro sereno, su respiración ligera. A su lado Sofía estaba sentada, de espaldas a la puerta con la cabeza gacha, sosteniendo suavemente la mano del niño. Oliver se quedó allí unos segundos observando. Era como mirar un cuadro que siempre debería haber existido, pero que nunca tuvo el valor de pintar. Finalmente habló. Sophie. Ella se giró lentamente. Sus ojos estaban rojos, su rostro cansado, sus ojeras profundas. ¿Qué más, Oliver? ¿Has venido a culparme de nuevo? Su voz era baja, pero firme. Él no respondió de inmediato. Caminó hacia el centro de la habitación, deteniéndose a unos metros de ella. Su mirada era diferente.
No había ira, ni reproche, solo una pesada tristeza. No, dijo al fin, no he venido a culparte, he venido a pedirte perdón. Sophie no reaccionó. Lo miró fijamente como si no pudiera creerlo. Oliver bajó la vista por un segundo. Luego volvió a mirarla a los ojos. Ahora lo sé todo. Fui a ver a mi madre, la confronté y lo confirmó. Ella te apartó. Te hizo creer que yo no quería saber nada, que estabas sola. Y estabas sola. Esa es la peor parte, porque deberías haber podido contar conmigo. Buscabas mi apoyo y yo te hice sentir que no podías. Se arrodilló lentamente frente a ella, sin ningún drama, solo con la verdad. Debería haber luchado por ti, por nosotros, por todo lo que teníamos antes de que todo se desmoronara. Pero dejé que mi madre decidiera qué era lo mejor para mí. Y me equivoqué. Terriblemente equivocado. Sophie cerró los ojos. Una sola lágrima se deslizó en silencio. Oliver le tomó la mano con delicadeza. Y ahora quiero reparar lo que pueda, aunque sea un poco. Quiero ser parte de la vida de nuestro hijo. No porque sea un deber, sino porque lo amo. Aunque no lo supiera, ya lo amaba. Ella se mordió los labios. No tienes idea de cuánto soñé con oír eso, susurró. Pero después de todo lo que pasó, después de lo que dijeron, ¿cómo volvemos atrás? Oliver guardó silencio unos segundos. No volvemos atrás. Empezamos de nuevo. Con miedo, con dudas, con todo. Pero empezamos. Leo se movió ligeramente en la cama. Oliver lo miró. No quiero perderme nada más. Ni lo grande, ni lo pequeño. Quiero estar ahí para todo. Sophie lo observó. Su mano seguía sosteniendo la de él. Oliver respiró hondo. Y entiendo si no puedes perdonarme ahora o nunca. Pero tenía que decirte que me equivoqué. Y lo que hiciste, lo hiciste para protegerlo. Y te admiro por eso, aunque duela. El silencio en la habitación era más pesado que cualquier palabra. Sophie lo miró con los ojos empañados. No respondió con una frase. Solo le apretó la mano con fuerza, como diciendo, todavía duele, pero ahora hay espacio para sanar. Oliver le sostuvo la mirada un segundo más. Luego volvió a mirar a su hijo. Y allí, arrodillado frente a la mujer que había perdido y al hijo que casi nunca conoció, supo por primera vez en mucho tiempo que el orgullo no valía nada. A la mañana siguiente, el sol se filtraba por las cortinas, creando haces de luz dorada que danzaban en el suelo, como si anunciaran un cambio. Dentro, el tiempo parecía suspendido. Leo aún dormía. Sophie fue la primera en despertar. Sentía el cuerpo pesado, pero la mente más ligera. No era exactamente alivio, era algo más sutil, como si, después de tanto dolor, por fin hubiera espacio para respirar. Observó a su hijo, luego miró a la esquina de la habitación. Oliver estaba allí, durmiendo incómodamente en una silla, con los brazos cruzados. Se había negado a irse. Leo empezó a moverse. Sophie se giró de inmediato, tocándole la mano con suavidad. Cariño, susurró. Sus ojos se abrieron lentamente, como si despertara de un sueño muy largo. Por un instante, parecieron perdidos, pero pronto se enfocaron en los de ella. Mami, dijo con voz débil. Sophie sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Estoy aquí, estoy contigo. Oliver se despertó al oír su voz. Se levantó de un salto y dio unos pasos hasta el lado de la cama. Leo lo miró durante unos segundos, con el ceño fruncido, sus ojos curiosos. «Tú eres el doctor que me salvó, ¿verdad?», preguntó, con esa inocencia honesta que solo un niño puede tener. Oliver sonrió. Se arrodilló junto a la cama y asintió con calma. «Lo soy, pero quiero ser más que eso». Leo lo miró, como si intentara reconocer algo en su rostro. Luego, lentamente, extendió la mano. Oliver la tomó con cuidado. Sophie no pudo contener las lágrimas. No hubo gritos ni grandes declaraciones, solo ese silencio lleno de significado. Un padre, un hijo y una mujer que durante años había llevado el mundo sobre sus hombros. Y de repente, algo nuevo nació allí. La semana siguiente, el mundo conoció a un Oliver diferente. En un estadio abarrotado, marcó el gol de la victoria. La multitud estalló.
Pero no corrió hacia sus compañeros de equipo. Corrió directo a la cámara, se quitó la camiseta, revelando otra debajo, blanca, sencilla, con 3 palabras escritas a mano. Sophie, Leo, mi hogar. La imagen se hizo viral. No dio entrevistas ese día. Se fue directo a casa. Llevó pizza, un juego de mesa y un corazón que por fin ya no dolía. ¿Qué crees que pasará con su familia ahora? ¿Podrán sanar de verdad? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para más historias.